Entonces, cuando tenemos un hombro inestable, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el plan a seguir? Primero, hablemos de la inestabilidad. La estabilidad del hombro se caracteriza por tener tres componentes eh, organizados y perfectos. Uno es la cápsula, los ligamentos y el labrum. Dos son las estructuras óseas, la cabeza humeral y la glenoides. Y tres, la parte muscular que debe estar equilibrada y tonificada. Hay dos tipos de inestabilidades, la inestabilidad multidireccional, que generalmente se da por laxitud ligamentaria, y de la que vamos a hablar hoy, que es la inestabilidad traumática, que se da por accidentes de moderada a alta energía y que generalmente empieza por alguna lesión de tejidos blandos. ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad? Primero hay una luxación. Este primer evento se da una lesión capsuloligamentar generalmente. Esta lesión capsuloligamentar cicatriza de una manera anormal. Esto produce que el hombro quede inestable y se siga luxando. A mayor número de luxaciones, mayor inestabilidad. Y se sabe que después del primer evento, hasta un 60% de las veces los pacientes se vuelven a luxar. Y con cada evento la lesión puede ir aumentando, se pueden empezar a presentar lesiones óseas y esto nos va a llevar entonces a una respuesta inadecuada al manejo conservador. Se presentan entonces tres campos. Uno donde hay una lesión capsulolaboral, que se rompe la cápsula y el labrum, se implantan o se pegan en una parte más medial de la glenoides, de la escápula, y esto permite que el hombro se siga escapando por ahí. Adicionalmente, se da una lesión de Hill-Sachs, que es una fractura por impactación de la cabeza humeral en la región posterior-superior de la cabeza. Esta lesión de luxación en luxación va aumentando, lo que nos va disminuyendo la superficie de contacto de la cabeza humeral, lo que llamamos disminuye el track o la pista y aumenta la capacidad de luxarse. Y lo último que se presenta, o lo otro que se puede presentar, es una lesión de la reborde glenoideo anterior, lo que nos va a disminuir esa capacitancia de la glenoides, nos va a disminuir más aún la pista y va a hacer que el hombro cada vez sea más inestable. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues bueno, cuando básicamente se da una lesión capsulolaboral, tenemos la posibilidad de hacer una capsulorrafia tanto artroscópica como abierta. Ahorita veremos cada una de estas. Cuando ya se da una lesión de glenoides, hacemos una transferencia de la coracoides unida al tendón conjunto. Esto nos da la ventaja de aumentar la pista desde el punto de vista óseo y darnos el efecto cabestrillo o cincha que produce el tendón conjunto. Y adicionalmente podemos reemplazar o recuperar esa pista poniendo un bloque óseo, un injerto de cresta ilíaca autólogo o aloinjerto. También podemos usar un aloinjerto osteocondral, el de tibia distal, o podemos utilizar un autoinjerto osteocondral de la clavícula. Generalmente a todos les hacemos un remplissage para estar recuperando y evitando que el Hill-Sachs nos dé al traste con nuestra solución. Entonces vamos a hablar cada una de ellas, la capsulorrafia. La artroscópica es la que más se ha realizado tal vez en este siglo. La reparación del Bankart es una reparación anatómica, pero se ha encontrado un mayor número de recidivas o un importante número de recidivas en pacientes menores de 30 años. Parece ser que esta va cediendo y va produciendo las recidivas. Entonces, por eso, algunos optan por a todos estos pacientes mejor hacerle una capsulorrafia abierta y más aún si son deportistas de alto rendimiento o si tiene lesiones glenoideas menores del 20%. El Hill-Sachs, entonces, lo encontramos que realmente lo que se hace es una tenodesis del infraespinoso rellenando el defecto y así evitando que el hombro rote hasta allá y se enganche y se luxe. En el Hill-Sachs, en la evaluación del Hill-Sachs, entonces definimos si una lesión es on-track, es aquella que no se engancha, o sea, permanece la cabeza humeral en la pista, o si es off-track, es aquella lesión que se engancha y se sale de la pista. Desde el 2012, el doctor Boileau habla de las bondades del remplissage, de los resultados positivos que el remplissage nos da. Pero entonces, ¿qué hacer con el defecto óseo? Ya se sabe que hay que hacer una reconstrucción cuando se encuentra menos del 20%, en algunas series hablan del 25%, pero se debe hacer una reconstrucción de ese defecto glenoideo
Hay algunos que hablan de la zona gris. Se dice que se debe reconstruir también cuando el defecto está por encima del 13 al 20%, también se debe reconstruir. Yo soy de uno de esa cuerda, pienso que esas lesiones también se deben corregir. Veamos en este caso, este es el paciente que ahorita en un momento mostraré, tiene un defecto del 26%, entonces hay que hacerle una reparación. Si comparamos las técnicas, aquí en este artículo se compara la técnica Latarjet con el injerto de cresta ilíaca. Las ventajas del injerto de cresta ilíaca es que se puede hacer artroscópico, igual que el Latarjet, pero es de más fácil curva. Se pasa el injerto a través del intervalo rotador, mientras que la coracoide se pasa a través del subescapular, produciendo una lesión en el subescapular que hay que reparar y estando muy cerca de estructuras importantes como el músculo cutáneo o como el nervio axilar, con el riesgo neurológico que esto implica. En el artículo también hablan que el resultado final es similar. La diferencia es que en el injerto de cresta ilíaca hay mayor rotación externa, hay mejor rotación externa. También se habla de la clavícula, donde se ha demostrado que la clavícula puede rellenar defectos hasta el 30% y en algunos artículos se compara la clavícula distal con la coracoides y el tamaño de la clavícula distal comparado con la forma clásica de poner la coracoides, incluso es mejor el tamaño de la clavícula distal con la bondad de poner injerto osteocondral, pero con la desventaja de no tener el efecto cincha que produce el tendón conjunto. Vamos a ver entonces el caso de este paciente. Este es un paciente que tenía ese defecto del 26%. Le hice la artroscopia. Desde el costal posterior vemos pues una lesión importante y grande, donde el labrum está desaparecido, está tipo alza, o sea, en la parte medial. Viendo desde el costal anterosuperior vemos un gran defecto con una glenoides muy pequeña, lo que nos indica que tenemos que reconstruirla. Adicionalmente, se observa que el heel sac es enganchante. Ahí vemos cómo se engancha. Entonces procedemos a hacer un remplissage, desbridamos el defecto de Hill-Sachs y ponemos un implante en su borde más inferior y con estas suturas hacemos una tenodesis del infraespinoso. Luego hacemos una liberación capsular de la parte anterior, liberamos muy bien el labrum, lo recuperamos y luego pulimos el reborde anterior para que nos reciba el injerto que vamos a poner. En este caso, yo hice un injerto tricortical de cresta ilíaca, tomé el injerto de cresta ilíaca y con la guía de glenoides hago dos túneles de posterior a anterior en la glenoides, en el sitio donde va a quedar el injerto, hago los mismos túneles en el injerto y le paso dos suturas. Con unos pasadores de suturas, pesco esas suturas y las paso por el intervalo rotador hasta la parte posterior de la glenoides. Con estas suturas me ayudo a traccionar el injerto y haciendo un mini open y una muy buena apertura del intervalo rotador, deslizo el injerto por el intervalo rotador, ayudándome con el dedo y hasta que llevo el injerto a la posición que es, a la posición adecuada. Aquí vemos cómo lo deslizo y cómo lo acomodo con el dedo. Una vez lo tenemos deslizado, hacemos la sutura con un nudo deslizante desde la parte posterior, estando muy seguros de que se nos adhiera bien ese nudo a la cortical posterior de la glenoides. Luego de tener el injerto suturado, fijado, hacemos una reparación de la cápsula, hacemos primero el punto más inferior y luego ponemos la cápsula. La cápsula se puede poner sobre el injerto, teniendo un injerto extraarticular o poniéndolo alrededor del injerto, teniendo entonces un injerto intraarticular. Yo prefiero el injerto extra articular para que el cartílago esté sobre un tejido blando y no sobre un tejido óseo. Así es como nos queda, este es el resultado final. Al parecer es un poquito grande el injerto, pero estos artículos se ha demostrado que después de 5 años hay una remodelación desde el punto de vista radiológico y que la consolidación y la remodelación de esas glenoides se da teniendo pues una forma de una anatomía adecuada. En el posquirúrgico, la idea es tenerlo en cabestrillo por 6 semanas. A las 2 semanas le retiro las suturas de piel, le empiezo pasivos en esa primera semana
hago una fisioterapia esos pasivos los mantengo durante 6 semanas. Hago una fisioterapia institucional, la empiezo a las 6 semanas, donde se hace un fortalecimiento de la cintura escapular, mucho trabajo de core y de propiocepción. A los 3 meses se empieza Teraban y mancuernitas y a los 6 meses ya en general esos pacientes están en una vida cotidiana o en una vida competitiva. Eso es lo que teníamos para la parte quirúrgica, la parte médica. Espero les haya gustado. Yo soy un amante de las reconstrucciones anatómicas. Creo que la tarjeta se debe dejar para revisiones. Es una cirugía no anatómica muy exitosa, pero la debemos dejar para revisiones. Muchas gracias.